¿Quieres seguir aumentando tu bienestar con fortalecimientos energéticos? En este vídeo sentiremos cuál es la principal debilidad de este grupo y las causas, razones y fuentes que la producen. Y borraremos energéticamente el efecto acumulativo de estas en todos los usuarios del canal, nuestros familiares y las personas que conectan fuertemente con nosotros, como por ejemplo amistades, compañeros de trabajo, parejas y exparejas. Si escuchas este vídeo, aumentará aún más tu bienestar y energía. Cuando hacemos un fortalecimiento grupal, lo que sucede es que la energía nos muestra cuál es la principal debilidad del grupo, como si fuera una sola persona. Cuando en un grupo aparece una debilidad principal, no significa que esa sea la principal debilidad de cada persona del grupo. Significa que es la principal debilidad de un número de personas lo suficientemente grande como para que aparezca como la principal debilidad del grupo. Esa no será la principal debilidad en muchos de nosotros, pero al fortalecer ese tema específico también nos beneficiamos porque se fortalece aún más en nosotros ese tema. Si, por ejemplo, la principal debilidad del grupo son las finanzas y la fortalecemos, para los que no es nuestra primera debilidad, se fortalece aún más la conexión con la energía del dinero. Dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, pues como siempre vamos a empezar haciendo una preparación energética para asegurar o potenciar el efecto de los fortalecimientos. Vamos a empezar por fortalecer nuestra neutralidad para estar en un estado sin espíritu, sin influencias de la mente y en un estado de vacío y fuertemente neutrales. Vamos a fortalecer pensamiento mental, línea media y que el proceso sea automático. Vamos a fortalecer los átomos, protones positivos, electrón negativo, neutrón neutral. Vamos a fortalecer la mente, el espíritu y el cuerpo. Vamos a fortalecer la integración de estos tres elementos, cuerpo, mente, espíritu, y también los vamos a poner fuertes para la separación, que estén fuertes para separarse y para funcionar eficazmente de forma separada. Vamos a ponerlos bien fuertes. Lo siguiente que vamos a fortalecer es la tríada de la mente y fortalecemos para que haya ausencia de emociones, ausencia de sentimientos y ausencia de pensamientos. Y lo siguiente que vamos a fortalecer es nuestra claridad, nuestra visión interior profunda. Fortalecemos la percepción, la intuición y fortalecemos la sensibilidad. Ponemos esta tríada bien fuerte. Y ahora vamos a fortalecer la manifestación para que se manifiesten las mejoras. Fortalecemos acciones y elecciones, las respuestas y los resultados, para que nuestras acciones y elecciones conecten con las respuestas correctas y a su vez estas conecten con los resultados. Y creamos una conexión fuerte entre la manifestación y la claridad y la manifestación. Vamos a fortalecer la exactitud, la precisión y la rapidez y vamos a fortalecer la certeza, la consistencia en los resultados. Resultados, certeza, consistencia. Bien fuerte. Y vamos a agrupar todos estos elementos que hemos fortalecido con todas las causas, razones y fuentes que los puedan debilitar y vamos a ponerlo todo bien fuerte al 100% con potencial infinito para borrar el efecto acumulativo a 0 menos infinito y que se mantenga fuerte el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos y reiniciamos nuestro bioordenador. Ahora vamos a ver cuál es la principal debilidad del grupo. Bueno, la primera debilidad del grupo, hay una triada que es la triada de la vida total, que se compone de los 6 niveles de influencia, los soportes básicos del bienestar y la rutina diaria. Vamos a ver cuántos de esos elementos están débiles para el grupo para comenzar. Lo primero que está débil son los soportes básicos. Vamos a fortalecer los soportes básicos del bienestar. Lo siguiente que está débil es la rutina diaria. Vamos a fortalecer esta debilidad. Esto significa que hay temas en nuestra rutina diaria que nos afectan, que nos debilitan. Vamos a agrupar todos y cada uno de esos temas de nuestra rutina diaria que nos pueden estar debilitando, los vamos a agrupar todos como una unidad sin especificarlos y vamos a borrar el efecto acumulativo a 0 menos infinito, vamos a fortalecernos ante esas debilidades al 100% con potencial infinito
y vamos a ponernos fuertes para que se mantenga el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reseteamos, reprogramamos, reiniciamos. Como os he dicho antes, hay debilidad en los principios básicos del bienestar. Eso es lo primero que está débil para las personas del grupo. Entonces vamos a ver si es todo el hexágono de los principios básicos o es un elemento. Y bueno, la energía o mi percepción me dice que es un elemento. Entonces vamos a ver cuál es ese elemento. Dentro de los 6 elementos de los principios básicos del bienestar, el más débil es la forma física. Forma física y bienestar físico. Si comparamos estas dos, forma física y bienestar físico, está más débil el bienestar físico. O sea que vamos a empezar por ahí. Fortalecemos el bienestar físico y dentro del bienestar físico hay 3 elementos que son afecciones físicas, enfermedades y dolencias. Esos son los 3 elementos principales que afectan a nuestro bienestar físico. Las afecciones físicas, las enfermedades y las dolencias. Y para este grupo están débiles las 3. La primera son las afecciones físicas. Vamos a fortalecerlas y borrar el efecto acumulativo. Lo siguiente que está débil son las enfermedades. Bueno, pues vamos a fortalecer esta debilidad y vamos a borrar el efecto acumulativo de esta debilidad. Y lo siguiente son las dolencias. Bueno, pues fortalecemos dolencias y agrupamos todas y cada una de las dolencias que nos puedan estar afectando y borramos el efecto acumulativo a 0 menos infinito, nos fortalecemos ante ellas al 100% con potencial infinito y fortalecemos para que se mantenga el 100% del tiempo y por tiempo infinito. Y reiniciamos, reposicionamos y realineamos nuestras vidas. Bueno, lo primero que está débil son las afecciones. Y vamos a ver si este tema hay que trabajarlo en profundidad, de forma específica, o simplemente con fortalecerlo de forma general nos vale. Si yo pregunto general o específico, la debilidad me indica que tengo que entrar por específico. O sea, que hay que especificar, hay que ver qué está afectando a este tema. Las afecciones físicas que a su vez debilitan nuestro bienestar físico. Una afección física que nos suele afectar bastante a muchas personas es el tema del aspecto físico. Y aquí siento una debilidad. Una afección física que está relacionada con el aspecto físico, entre otras afecciones físicas que nos están afectando. Pero en principio siento debilidad en el aspecto físico, debilidad en aspecto físico. Y parece que esto nos afecta principalmente a nivel emocional. Vamos a fortalecer esa debilidad. Y ahora vamos a ver las causas, razones y fuentes que están asociadas con esta debilidad. Hay debilidad en fuentes. Entonces, aquí hay una debilidad en fuentes. También hay debilidad en pasado. Vamos a fortalecer el pasado. Vamos a fortalecer fuentes, pasado. Y también hay debilidad en causas. Fortalecemos causas. Si pregunto si hay razones específicas para este tema, aquí no siento debilidad. La debilidad está en fuentes, en pasado y en causas. Por lo que siento hay que especificar cuál es la fuente o las fuentes que están produciendo esta debilidad en nuestro bienestar físico. El tema del aspecto físico nos debilita y hay una serie de fuentes y causas que lo producen. Entonces vamos a fortalecer estas fuentes y estas causas. También está relacionado con el pasado, vamos a fortalecer el pasado. Y vamos a ver cuál es la fuente principal de esta debilidad. La fuente principal siento que es una debilidad espiritual que viene de fuera de nosotros y que proviene de esta vida. En este caso proviene de nuestros descendientes y de nuestros ancestros también. También hay debilidad en personalidades múltiples. Esta es una debilidad del método Yuen que, bueno, no voy a explicar ahora, pero lo que me está indicando la debilidad es que hay personalidades múltiples de ancestros que de alguna manera conectan con nosotros y nos debilitan para este tema. Vamos a fortalecer todo esto. Y vamos a poner fuertes a estas personalidades múltiples para separarse de nosotros.
Vamos a ponerlas fuertes para ser enviadas a otras dimensiones, a otros universos, a otras existencias, a otro tiempo y espacio. Fortalecemos para que estén fuertes para ir a lugares desconocidos, a los agujeros negros y de gusano, a la energía oscura y a la materia oscura. Y ponemos esto bien fuerte. Vamos a borrar todas las memorias asociadas con este tema, cualquier resistencia que pueda haber o elementos desconocidos que dificulten que esta debilidad se resuelva. Vamos a fortalecer también esta debilidad que había en pasado, como que está relacionado con este tema. Y si pregunto si hay alguna fuente más, o solo es esa, ¿hay alguna fuente más? ¿O solo es esa? Y está débil esa. Entonces ya no hay ninguna fuente más. Ahora pasamos a las causas, que es lo siguiente que está débil. La principal causa es física y proviene de fuera de nosotros. En este caso son energías que hay en ciertos lugares, que han quedado atrapadas y de alguna manera conectan con nosotros y nos debilitan. Y además de lugares también hay seres humanos con los que conectamos o que conectan fuertemente con nosotros y que de alguna manera fomentan esta debilidad en el aspecto físico. Vamos a fortalecer estos dos temas, energías que hay en lugares y en seres humanos. Y vamos a ver dónde están esas energías que nos afectan. Vamos a ir un poquito más específico, vamos a ser un poquito más finos y vamos a ver dónde están esas energías. Por lo que puedo sentir es en 4 lugares específicos. Son energías que en primer lugar están en nuestro continente, en el continente al que pertenecemos. Lo segundo que está débil es país, el país en el que vivimos. Hay energías ahí que nos debilitan para este tema. Y lo tercero es la ciudad en la que vivimos. Y en cuarto lugar son energías que están atrapadas, han quedado atrapadas o estancadas en lugares construidos, como por ejemplo polígonos industriales, complejos industriales. Vamos a fortalecer esta debilidad. Y ahora vamos a ver cuáles son esos seres humanos que al conectar con nosotros fomentan esa debilidad del aspecto físico y de nuestras afecciones físicas. Lo primero que está débil son los familiares. Vamos a fortalecer familiares. Vamos a fortalecer también debilidades que hay en descendientes y al conectar con nosotros nos afectan. Y lo siguiente que está débil son influencias culturales. Influencias de la cultura a la que pertenecemos. Vamos a fortalecer esta debilidad. Vamos a ver si hay más causas. Por lo que siento sí, hay otra causa más. Vamos a fortalecer esta causa y vamos a ver de qué nivel de influencia proviene. En este caso parece ser espiritual, vuelve a provenir de fuera, pero en este caso viene de vidas pasadas. Bueno, vamos a fortalecer esta debilidad de vidas pasadas y vamos a ver qué es. Pueden ser karmas, experiencias espirituales, otros temas, pero en este caso ya estoy sintiendo que son experiencias espirituales negativas. Experiencias negativas que están alojadas en el nivel espiritual y vienen de fuera de nosotros. Concretamente vuelven a salir las influencias culturales, pero en este caso de vidas pasadas. Estas experiencias negativas, por lo que puedo sentir, fueron generadas o estaban generadas o fomentadas por el tema del aspecto físico. Parece ser que en vidas pasadas el aspecto físico te podía generar problemas. El que tuvieras un mejor aspecto o un peor aspecto, o algunas afecciones físicas, como a lo mejor ser muy bajito, te abría puertas o te las cerraba. Vamos a ver cuántos tipos de experiencias negativas están relacionadas con este tema. Yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 4. En 4 siento debilidad. Hay 4 tipos de experiencias negativas que están relacionadas con este tema. Lo primero que siento son miedos y fobias. Vamos a fortalecer estos miedos y fobias que provienen de influencias culturales de vidas pasadas, más bien fobias
y miedos, en este orden. Vamos a fortalecer y borrar el efecto acumulativo de esas fobias y de esos miedos. Fortalecemos eso. El segundo tipo de experiencias negativas son las limitaciones. Vamos a fortalecer limitaciones. Lo que me indica mi percepción, si no me equivoco, es que en vidas pasadas, en otros tiempos, el tener mejor o peor aspecto físico o tener ciertas afecciones físicas podía contribuir o generar limitaciones en finanzas. Como he dicho antes, ser guapo, ser feo, abría o cerraba puertas, o ser bajito y ser alto podría abrir o cerrar puertas, y también a su vez esto afectaba a nuestro bienestar físico. O sea que fortalecemos limitaciones, estas limitaciones que se producían en finanzas y en nuestro bienestar físico. Por lo que siento, en esos tiempos se abusaba de personas que tenían un aspecto físico no muy valorado para la época. La belleza física, como he dicho antes, y otras virtudes físicas, abría puertas. Bueno, esta debilidad ya ha quedado fortalecida y vamos a ver cuál es el tercer tipo de experiencias negativas que están relacionadas con esta debilidad. Lo siguiente que sale débil son experiencias negativas de fracasos. En relaciones, por un lado, y en otros temas. Esto lo podemos interpretar como que en vidas pasadas, en tiempos atrás, en otras vidas, en otros tiempos, el tener mejor aspecto físico o peor aspecto físico generaba experiencias negativas de fracasos en relaciones y en otros temas. Bueno, pues vamos a fortalecer esta debilidad. Y lo cuarto y último, el cuarto tipo de experiencias negativas que aparece débil relacionado con este tema son las enfermedades, experiencias negativas de enfermedades. Puedo sentir que todas estas experiencias anteriores que he nombrado, estas experiencias negativas, generaban dificultad para conseguir recursos y facilitaba que la gente se enfermase. Tiene su lógica. Bueno, pues ya hemos borrado todo el efecto acumulativo de esas experiencias negativas que provenían de vidas pasadas de influencias colectivas. Eso ya está fuerte. Vamos a ver si hay alguna causa más. Se siente que hay algo más, queda algo. Por lo que puedo sentir, hay otra causa más. Vamos a ver. Vuelve a ser el nivel espiritual el que está débil. Vuelve a ser de fuera de nosotros, no proviene de nosotros, pero en este caso viene de esta vida. Y son accidentes humanos, contratiempos del ser humano, y en este caso son debilidades mentales de otras personas, debilidades mentales que ocurrieron en el pasado, que de alguna manera se han alojado en el nivel espiritual. Y estas debilidades provienen de otras personas, como por ejemplo amistades, hay debilidad en amistades, compañeros de trabajo, vamos a fortalecer esto, y otras personas con las que conectamos fuertemente, como por ejemplo si digo la palabra exparejas, eso está débil, lo vamos a fortalecer. Y concretamente, las debilidades mentales de las que estamos hablando son pensamientos en primer lugar, en segundo lugar emociones y en tercer lugar sentimientos. Bueno, pues vamos a borrar el efecto acumulativo de estos pensamientos, emociones y sentimientos en estas personas que conectan fuertemente con nosotros para que al conectar con nosotros no nos debilite. Si resolvemos o borramos el efecto acumulativo de esas debilidades en esas personas que conectan fuertemente con nosotros, al volver a conectar con nosotros, como ya no les está afectando, eso se resuelve en nosotros. Dejan de afectarnos porque ellos ya no tienen esa debilidad. El efecto acumulativo de esa debilidad en ellos se ha borrado y al conectar con nosotros ya no nos puede afectar porque ya no está en ellos. Vamos a fortalecer eso. Y por lo que puedo sentir hay más causas.
Ya hemos fortalecido y borrado el efecto acumulativo de las tres principales causas de esta debilidad que estamos trabajando. Y como nos enseña el Dr. Yuen, las siguientes causas no es necesario que las especifiquemos, las podemos borrar todas de una vez. Entonces vamos a ver, para ser un poquito más específicos, vamos a ver cuántas causas más quedan. Si yo digo una, si yo digo, por ejemplo, más de 5, no son más de 5. Si digo 5, ahí hay debilidad. Menos de 5, son 5. La debilidad está en 5. Bueno, pues lo que me está diciendo mi percepción y mi sensibilidad es que hay 5 causas más. Entonces vamos a coger, vamos a fortalecer y borrar el efecto de esas 5 causas más. Vamos a borrar también el efecto acumulativo de todas y cada una de las memorias que están asociadas con estos temas. Y volvemos a fortalecer el octógono del borrado. Vamos a agrupar todos los elementos fortalecidos, todas las debilidades detectadas, todo lo que hemos hecho hasta ahora, y vamos a fortalecer para eliminar, liberarse, independiente, soltar, proteger, olvidar, perdonar incondicionalmente. Lo que hacemos es fortalecer el proceso del borrado, específicamente para que el borrado tenga lugar. Vamos a fortalecer debilidades existentes asociadas con el proceso de borrado, cualquier debilidad que pueda haber ahí. También vamos a fortalecer el borrado para que se mantenga bajando a 0 menos infinito, y también vamos a fortalecer el borrado para que se mantenga fuerte al 100% e infinito, y que todo esto se mantenga al 100% del tiempo y por tiempo infinito. Fortalecemos eso también. Ahora lo que vamos a hacer es fortalecer todos los portales de salida, abrir todos los portales de salida para que salga todo lo que tenemos. En primer lugar, vamos a fortalecer los portales de salida de los pies y dedos de los pies. En segundo lugar, los portales de salida del sacro, coxis y cola. En tercer lugar, los portales de salida de colon, vejiga y genitales. Vamos a poner esos portales bien fuertes. En cuarto lugar, vamos a fortalecer los portales de salida de las manos y los dedos de las manos. Y en quinto lugar, los que hay bajo los brazos, debajo de los brazos y bajo la barbilla. Vamos a poner esos portales de salida bien fuertes y vamos a fortalecer para que salga todo lo que tenemos. Que salga todo lo que tenemos por esos portales de salida, por los portales de salida correspondientes. Lo ponemos eso bien fuerte. Y ahora lo que vamos a hacer es resetear todas las debilidades detectadas, todas y cada una de las debilidades detectadas. Vamos a resetear de cuerpo, mente y espíritu. Vamos a resetear de cuerpo, mente y espíritu. Vamos a reprogramar el pensamiento, reprogramamos pensamiento, percepción y conciencia. Y vamos a reiniciar, reposicionar, replantear y realinear nuestras vidas. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer para asegurar que los resultados se manifiesten, lo que vamos a fortalecer es la tríada de la claridad. Vamos a fortalecer nuestra sensibilidad, nuestra percepción y nuestra intuición. Vamos a poner esos tres elementos bien fuertes y vamos a acelerar la percepción a este momento, para que los cambios se manifiesten en este momento. Acelerar la percepción a este momento. Y también vamos a fortalecer para que los resultados se manifiesten de forma inmediata. Resultados inmediatos fuertes. Si yo ahora pregunto, ¿queda algo más? Y eso está fuerte, con lo cual no queda nada más. Esa debilidad de afecciones físicas que debilitaba nuestro bienestar físico y que a su vez estaba relacionado con el aspecto físico, entre otras cosas, ya ha quedado bien fuerte. Podemos hacer una prueba para comparar, nos vamos al pasado y comparamos cómo estaba esa debilidad antes de comenzar el fortalecimiento y sentimos. Y se siente una debilidad. Y lo comparamos con el después de este fortalecimiento. Y sentimos. Y claramente hay un cambio, mi cuerpo se tensa y me está diciendo que hay un efecto fortalecedor importante. Bueno, pues hasta aquí este fortalecimiento de hoy. Como ya sabrás, el efecto de los fortalecimientos es acumulativo. Cuanto más los escuches, más te fortaleces, tú y los tuyos. Si quieres seguir mejorando, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos.
Las leyes kármicas nos dicen que si hacemos algo que afecta de forma negativa o positiva a otro, eso mismo nos vuelve multiplicado. Si contribuimos a que otros mejoren, nosotros mejoramos aún más. Por eso te invito a que compartas esta información con otras personas. En el próximo vídeo realizaremos otro fortalecimiento en profundidad de la principal debilidad, en ese momento, del grupo como una unidad. ¿Te apuntas? Te esperamos.